sobre todo a la relación de la sociedad con el gobierno de Milei. También están los colegas, está Florencia Donovan, Paz Rodríguez Nigel y Hugo Alconada Mon. Antes quería hablar de la provincia de Buenos Aires, que otra vez fue noticia ayer, fue otra vez mala noticia ayer, en los últimos días, pero por dos razones. Una, porque tiene nombre y apellido, se llama Fernando Espinosa, el poderoso intendente peronista de La Matanza, que la justicia ordenó que se someta a un juicio oral y público por el delito supuesto, y digo supuesto para que no digan que estamos prejuzgando, de abuso sexual y tocamiento impúdico a quien era su secretaria privada. Bueno, el otro episodio fue el espectáculo de violencia. Con esto vamos a hablar bien con Hugo Alconada Mon. Ayer en La Plata, Hugo Alconada es un platense fanático, y en La Plata, entre la barra brava, que se agarraron a los tiros, entre la barra brava de estudiantes y de gimnasia y militantes de la UOCRA, afiliados de la UOCRA, el sindicato de la construcción, cuando no la UOCRA de la provincia de Buenos Aires. La UOCRA de la provincia de Buenos Aires tiene un largo historial de violencia. Hubo 6 heridos ayer, en enfrentamientos que empezaron frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Comencemos por Fernando Espinosa. Quiero que escuchen una declaración que le hizo en un reportaje ayer a Luis Majul, la secretaria que lo denunció a Espinosa. Veámosla. Lo que menos me imaginé era la noticia que me iban a dar, que era la elevación a juicio. Para mí esto acaba de empezar hoy otra vez. Claro, terminó una etapa de calvario para mí que fueron 4 largos y eternos años, desde el 2021 hasta ahora, 2025. Yo había perdido la fe, honestamente, en el Poder Judicial argentino. La había perdido en estos últimos meses, ya con tanto ataque de los fiscales, Cuñarro, Vieira, Barbela, tanta revictimización, tanta humillación hacia mi persona. Hoy me llevo la grata sorpresa, el Poder Judicial argentino me sorprende para bien, me renueva esa fe y esa esperanza que yo había perdido, y me demostró que hay funcionarios judiciales que realmente valen la pena. Bien, esta es la persona, la exsecretaria Fernando Espinosa, que lo acusa, repito, de abuso sexual y tocamiento impúdico. Fernando Espinosa es el intendente de La Matanza, que por ahí pasa bajo el radar, pero decía, es uno de los hombres más poderosos del país. La Matanza es el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires, que es a su vez la provincia más poblada del país. Veamos cómo es la conformación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos habitantes tienes? 1.800.000 habitantes, 871.000 votantes. Es más importante y decisivo en elecciones que muchísimas provincias, 13 o 14 provincias. Lo que pasa es que en las provincias hay gobernadores que entonces tienen mayor presencia pública. Los intendentes tienen menor presencia, pero este señor es más importante que muchos gobernadores de las provincias, muchos gobernadores. Lo que dice la secretaria es que este hombre se le presentó un día en su casa pretextando que estaba muy dolorido físicamente, aparece con una contractura,
y que abusó sexualmente y hizo estos tocamientos impúdicos. No llegó a la violación porque ella no se lo permitió, según dice la propia secretaria. Pero después agravó la situación porque desobedeció una orden de la justicia. La justicia le indicó que no debía acercarse a ella ni físicamente ni por teléfono. Y él la llamó por teléfono para intimarla, para que no insistiera con las denuncias contra él. A ver, los abogados defensores de Espinosa hacen su trabajo. Yo no voy a hablar de los abogados defensores de Espinosa, pero sí me extrañó mucho la actitud del fiscal. Porque el fiscal puso la lupa en la persona que había denunciado, en la víctima, en la secretaria y no en el victimario, es decir, en el denunciado, que era Espinosa. Esto cambia las reglas del juego, cambia el sentido de la justicia, cambia el sentido común también. Pero claro, Espinosa es tan poderoso. Espinosa es intendente de La Matanza desde hace 16 años, durante 16 años fue intendente de La Matanza. Hubo un periodo de 4 años que no pudo ser reelegido y fue intendente quien era su segunda virtualmente, Victoria Magario, que actualmente es la vicegobernadora de Kicillof. Pero él tenía mucha influencia durante la gestión de Magario en La Matanza. Es decir, que hace 20 años que él tiene muchísima, desde el año 2005, que tiene muchísima influencia en La Matanza, ya sea como intendente o como influyente, porque estaba ahí su segunda a cargo de la... Él respondió, es un hombre de lealtades sucesivas, respondió o fue leal a Duhalde, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner y ahora a Kicillof. Él dice que dejó de ser leal con Cristina Kirchner porque la ve decadente. Tal vez tenga razón, pero del otro lado dicen que es Cristina Kirchner la que le soltó la mano a Espinosa cuando vio que una mujer lo denunciaba por abuso sexual. Yo creo más en la segunda versión. Ahora, es aliado de Kicillof. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un gobernador que se dice progresista tenga de aliado a un señor acusado de abuso sexual y tocamiento sexual a una mujer? Espinosa, la verdad, debería pedir licencia hasta que termine el juicio oral y público. Más aún, creo que debería renunciar. Hace poco tiempo, el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que ya era senador nacional, fue acusado también por una sobrina, que formaba parte de su secretaría privada, de que en ese caso fue de violación. El Senado en el acto lo suspendió, que Alperovich está preso ahora, nunca más volvió a la función pública, nunca más volverá a la función pública. Este delito de abuso sexual es un delito muy grave en el mundo de hoy. Es un delito horrendo porque es el delito que comete alguien que tiene poder contra alguien que no lo tiene. Por eso el mundo avanzó y ya el abuso sexual no queda impune. No queda impune. Por eso me extraña lo del fiscal de la provincia de Buenos Aires. Felizmente, el juez y la Cámara dieron vuelta la situación. El otro caso es el de los Barra Brava, bueno, y los sindicalistas, que como les dije ya nos hablará Hugo Alconada. Pero yo quiero poner el foco en la UOCRA, el sindicato de la construcción. La UOCRA es un sindicato que ha cometido muchos actos de violencia en la provincia de Buenos Aires. En su momento fue liderada por este señor Pata Medina, que cayó preso en la época de Mauricio Macri, y estaba rodeado de billetes,
estaba fumando un narguile, parecía un payá, un multimillonario. Era el dirigente gremial del sindicato de los obreros de la construcción. Eso era este señor. Hubo actos de violencia en la provincia de Buenos Aires, de La Boca, en Bahía Blanca, en Lomas de Zamora. Me acuerdo cuando trasladaron los restos de Perón a la quinta de San Vicente, que era una quinta de Perón cuando él era presidente de la Nación, que se agarraron a los tiros. ¿Quiénes? Afiliados del sindicato de La Boca, del sindicato de la construcción, y afiliados del sindicato camionero. ¿Por qué? ¿Qué los diferenciaba tanto? ¿Qué querían el lugar privilegiado? Nada más. Ese era todo el problema. A los tiros. Creo que hubo un muerto. Si no me... Hay que aclarar, quiero aclarar, que la UOCRA nacional no tiene esa imagen. Eso es la UOCRA de la provincia de Buenos Aires, que no la pueden controlar, evidentemente. Y que la UOCRA nacional tiene otra imagen y en la mayoría de las provincias tiene el sindicato de la construcción otra imagen. No es la imagen esa de la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires son especialmente violentos. El problema acá es que nadie controla la violencia en la provincia de Buenos Aires. Nadie. Llámese violencia de la delincuencia, incluido el narcotráfico, la violencia de los barra bravas o la violencia de los sindicalistas. Nadie controla. ¿Por qué el Estado no puede restablecer la paz social y el orden público en el principal distrito del país donde viven el 40% de los argentinos? Esta es una pregunta que no tiene respuesta nunca en la provincia de Buenos Aires. Después de segundos de pausa, lo tenemos a Roberto Caccianotti.